Hola hermanos, buenos días. Buenos días. Me siento animado, la verdad. Me gusta que nosotros estudiemos la Escritura y que nos congreguemos. Me gusta esa idea. Hermanos, si me acompañan en Isaías 6. Isaías 6. Sí. Dice, Realmente este pasaje es usado muchísimo para explicar la santidad de Dios. Muchos lo usan. Si me siguen, yo leo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Como les dije, yo sí me siento bastante animado porque estamos estudiando los atributos de Dios. Me uno a la introducción que dio el hermano Juan la semana pasada, en que Dios es incomprensible y todo hombre que se levante acá a explicar los atributos de Dios se va a quedar corto. Es demasiado grande, si se puede decir, o muy difícil de describirlo. Incluso es una doctrina que se llama la incomprensibilidad de Dios. Dios es incomprensible. Aparte de que estamos llenos de maldad, somos muy limitados para comprender eso. ¿Cómo poder comprender que Dios está en todos lados, que lo sabe todo, o que es tan grande que creó todo el universo y está por encima del universo? Arthur Pym decía que solamente pensar en las cosas de Dios hace que tu mente divague, porque es increíble. Y aparte que es espíritu, no está limitado con un cuerpo físico como nosotros. Dios es grandísimo, hermano. También le mencionaba la necesidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer a Dios, y que por eso me gustaba el estudio de los atributos de Dios. Y la Biblia indica cómo el hombre llega a conocerse a sí mismo, y es a través del estudio de Dios. La mayoría de hombres que se acercaron a Dios se conocieron a ellos mismos. Juan Calvino decía que mientras nuestra mirada esté en el suelo, nosotros nos vamos a sentir seguros, no va a haber un trauma en nosotros. Pero cuando nosotros levantamos los ojos al cielo es donde ocurre algo, ocurre un trauma. La mayoría de los hombres que se enfrentaron a la santidad de Dios sufrieron un trauma. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por eso, porque nosotros normalmente siempre, como dice Juan Calvino, si miramos horizontalmente, siempre van a haber hombres peores que nosotros. Y nosotros vamos a estar confiados y seguros en eso. Pero cuando nosotros enfrentamos el carácter de Dios y su carácter santo, hay problemas. Porque Dios no demanda, Dios nos dice, tienes la oportunidad de cometer un pecado. O si agrandamos eso, tienes la oportunidad de cometer 1000 pecados. Si eso fuera cierto, ya lo fuéramos cometido de hace mucho tiempo. Dios demanda santidad y perfección. Dios ha tenido mucha misericordia desde el principio. Le dijo a Adán: si desobedece vas a morir, pero aún así extendió gracia. Ese es Dios. Pero ciertamente también no tenemos que olvidarnos de eso, porque Dios demanda santidad y perfección. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como les mencionaba, donde hombres que se acercaron a Dios sufrieron trauma. Lanzaban palabras de condenación, como el que leí ahorita en Isaías, cuando se tuvo una visión o tuvo un sueño de lo que pasó. Él lanzó una palabra de condenación hacia él mismo y él dijo: ay de mí que soy muerto. Porque siendo eso está en el 5, en 6:5. Entonces dije, después que vio la visión: ay de mí que soy muerto. Y no solamente él sintió eso, sino muchos hombres en la escritura cuando se acercaron: ay de mí que soy muerto. Me gusta lo que dice Job, yo lo busco. 42, 5, 6. Job
que trata de buscar por qué le están sucediendo todas esas cosas y Dios soberanamente le dice, yo no tengo por qué darte explicaciones por qué suceden las cosas. Y aún así, Dios también le explica un poco como que yo estoy muy arriba de lo que tú crees, pero Job tiene una reacción de arrepentimiento y de humillación. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es una humillación después de enfrentarse al carácter santo de Dios. También hay un ejemplo de Pedro cuando estaba pescando y no estaba pescando nada. Jesús le dice, echa tus redes al otro lado del mar, y pescó muchos peces. Y me sorprende la reacción de Pedro cuando se acerca al Señor. Dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Cuando los hombres se enfrentan a esa realidad de que Dios es santo, y ahorita vamos a ver cuál es el significado de santo, de que es un ser diferente, y cuando nosotros que somos comunes nos enfrentamos a un ser así tan grande, uno se sorprende. Y la mayoría de los hombres decían, caigo como muerto, ay de mí, aparte de mí que soy un hombre pecador, porque la santidad causa trauma. Entonces, hay dos ideas de la santidad de Dios. Hay una que es bastante común y yo le digo la secundaria. Y es que la santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación. Esta idea es común entre nosotros. Nosotros cuando se nos dice Dios es santo, solamente decimos que Dios es sin pecado. Y esa idea no está mal, pero yo la considero secundaria porque no es la principal. Entonces tenemos esta idea donde dice que Dios trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y pecador. Dios no puede pecar, no se goza del pecado y no tiene compañerismo con el pecado. Dios es incorruptible. Dios no tiene nada que ver con la maldad. Y esa idea la transmite la Biblia de la santidad de Dios. Si pueden, me ayudan a buscar Habacuc 1.13 y Job, bueno, yo tengo Job cerca, 34 días lo leo yo. Uno que me ayude a buscar Habacuc 1.13. Ya lo tengo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ya, la idea que da el versículo allí es que Dios es demasiado limpio. Y coincide con lo que dice el salmo que mencionó el hermano Daniel. Dios se tiene que humillar o inclinar para poder acercarnos a nosotros, incluso reconciliarnos con Él mismo. Él es muy limpio de ojos. Ciertamente, yo no sé si a ustedes les pasa algo, pero a veces ustedes no se sienten como que no somos dignos de entrar al cielo. Y ciertamente eso es una realidad. Gracias a Dios por Cristo, porque lo que Dios demanda que nosotros hagamos, Cristo lo cumplió en nosotros. Porque del resto yo creo que nosotros pisar el cielo ya fuera corrupto. No tenemos ningún tipo de oportunidad. Gracias a Dios por la gracia en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo que Dios es muy limpio de ojos para ver la maldad. Y ciertamente es así. Job dice, en Job 34:10, yo lo tengo acá, dice, por tanto, varones de inteligencia, escúchenme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Entonces, la idea secundaria de lo que significa la santidad de Dios es esa. Dios trasciende la corrupción moral de su creación. Ciertamente Dios no tiene compañerismo con la maldad, Dios no comete pecado y esto es una garantía de que también Dios es incorruptible. Dios no más adelante se va a corromper. Eso va a ser imposible. Y para nosotros los creyentes hay garantía. Hay garantía de que todo va a continuar y sus promesas van a seguir siendo fieles. Demos unos minutos para permitir que los hermanos se acomoden allí. Hola hermanos. Acabamos de empezar el estudio de los atributos de Dios. Para ustedes que están llegando, les voy a dar un resumen súper rápido. La semana pasada se habló del amor de Dios, no sé si llegaron a alcanzar a escuchar algo. Hoy estamos hablando de la santidad de Dios. Mencionaba que era necesario conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos. Y que la mayoría de hombres que se acercaron a Dios y tuvieron un encuentro con Dios, sufrieron traumas. La mayoría que se acercaba a Dios sufrieron traumas y se reconocían de que
quedaban humillados realmente. Cuando los hombres se acercaban a Dios o se enfrentaban a Dios, quedaban humillados. El pasaje que estamos usando es Isaías 6. Cuando Isaías se enfrenta a la santidad de Dios. Tenemos una idea de la santidad de Dios que es secundaria, que es lo que le está diciendo, que es la común. La santidad de Dios, que es lo que primero se nos viene a la mente, y que decimos que Dios no tiene relación con el pecado y que trasciende la corrupción moral de su creación. Dios es incorruptible. Esa es la idea secundaria. Ahora vamos a la principal, lo que realmente significa la santidad. La santidad proviene de una palabra hebrea, no la voy a utilizar acá, creo que es innecesario, que significa separado. Eso es lo que significa santidad, puesto aparte, separado de lo que es común. Eso es lo que realmente significa santidad y lo que la palabra hebrea quiere transmitir. Un ser que es totalmente diferente a nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa que es alguien que está totalmente separado. Dios trasciende, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto de cada ser creado. No podemos decir que Dios es como nosotros, pero más grande. Es una equivocación. Dios es totalmente diferente. Esta idea quiero que ustedes la puedan tener presente. Cuando la Biblia dice que Dios es santo es porque es algo diferente. No es nada que ver como nosotros. Esto también lanza por tierra lo que se dice en muchas iglesias, pero te dice que nosotros somos como dioses pequeños. Y es totalmente mentira. Dios es uno. Es muy diferente a nosotros. La literatura hebrea o los modismos hebreos, para enfatizar algo que es importante, repiten palabras varias veces. Cristo, cuando quería dar importancia a algo, él mencionaba o repetía palabras como de cierto os digo. Esto significa como que presten atención para dar importancia a lo que iba a decir. Entonces, la literatura hebrea, para dar importancia a lo que se decía, mencionaba varias veces las palabras. En Isaías 6, lo vuelvo a leer, hermano, para que estén allí conmigo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto fue una visión que tuvo Isaías. Dice, una visión que tuvo Isaías de Dios. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Como les decía, es un modismo hebreo o judío que al repetir la palabra le da énfasis o gran importancia. Aquí los serafines mencionan el atributo de Dios en la santidad 3 veces, Santo, Santo, Santo. Como les decía, le da preeminencia a este atributo de Dios. Hablando con Juan, para no contradecir nada, ningún atributo de Dios está mayor que otro. Por lo menos si nosotros leemos el libro de Juan, ustedes van a ver que Juan exalta muchísimo el amor de Dios. O Apocalipsis también menciona mucho la santidad de Dios cuando hay ángeles que alaban y adoran a Dios. Siempre se menciona esa santidad 3 veces. Ningún otro atributo de Dios se menciona en la Escritura 3 veces. No vamos a escuchar misericordioso, misericordioso y misericordioso, ni Dios es amor, amor, amor. No. Hay escritores como Isaías y como en el libro de Apocalipsis y Juan que dan énfasis a este atributo de Dios, que es la santidad de Dios. Dios es absolutamente santo, hermano. Vamos a leer 2 versículos, 1 Samuel 2.2 y Job 15.15. El que lo tenga, lo lee. 1 Samuel 2.2 y Job 15.15. Primera de Samuel 2:2. Sí. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ciertamente, aquí también es algo único de Dios. El versículo dice que no hay santo como Jehová. Y ciertamente es así. Mira, la idea de la santidad de Dios, o lo que quieren transmitir los teólogos, es que Dios es el único ser santo.
y Él es totalmente diferente de nosotros. Job 15:15 menciona algo bastante bueno. ¿Lo anoté? Léalo, sí, por favor. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Continúa el 16? No, allí está bien. Esto es una verdad muy buena. Dice que aún los cielos no son limpios delante de sus ojos y en sus santos no confía. ¿Esto significa que hay corrupción en el cielo? Para nada. Lo que quiere significar es que es totalmente diferente a la santidad que ellos tienen. ¿Cómo explicarle? Mira, la santidad de Dios es perteneciente a Él, es su naturaleza, es su esencia, es algo que ya posee, es su naturaleza, realmente así. Y la naturaleza que tienen las criaturas derivan de Él, la santidad que tienen las criaturas derivan de Él. Imagínense ustedes aquí en lo que leímos Isaías. Los serafines poseen 6 alas, 2 cubren su rostro y 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Esas criaturas que se encuentran en el cielo son sin pecado. Y aún así ellos se cubren para que la santidad de Dios no le cause trauma, si se puede decir así. Y en el versículo que leyó el hermano Elmar también dice eso. Si aún los cielos no son puros delante de Él y en su santo no confían apuntando a las cosas que están en el cielo, imagínense nosotros. Hay muchos ejemplos que mencionan teólogos y ellos dicen que a la persona que ustedes traen a su mente, la persona que ustedes consideren más santo sobre la tierra, que haya muerto o haya vivido, por ejemplo, para mí sería George Mueller, que creó un orfanato para ayudar a los niños, pero considero que Pablo también fue una persona bastante piadosa después de convertirse a Cristo. Y la diferencia de él con nosotros no es una gran diferencia. O sea, fueron moralmente correctos y se mostraron bastante bien. Pero cuando comparamos a él o a los hombres que moralmente se ven buenos, con Dios quedan muy, muy diferentes. Es como que Karim viniera aquí y esté al lado mío y dijera quién está más cerca del sol. Es totalmente, no tiene tanta importancia. E imagínense que aún los mismos ángeles, adelante, aún los ángeles tapan su rostro y el cielo no es tan puro como lo es Dios. Dios es totalmente diferente y es santo. Hermano, Dígame, adelante. agregando a lo que estás diciendo, aquí la Biblia de Estudio MacArthur, en referencia a Job 15:15, dice, hace referencia a ángeles santos que cayeron y que introdujeron impureza en los cielos. Sí, quizá por la parte de la confianza, de que aún... Bueno, y a eso voy precisamente. Mira, a diferencia de nosotros, que somos criaturas, y aún los ángeles que están en pureza y también a los que cayeron, la santidad que nosotros podamos poseer deriva de Dios. Hago la diferencia aquí de que Dios en su esencia es santo, es su naturaleza, es algo que ya posee, no es algo que decide ser. Dios no es una persona que está como que viendo si hago el mal o hago el bien, no, es su esencia, ya su naturaleza es ser santo. Y ser corrupto no va a estar en él, no es una decisión, no sé si me pueden entender. Sí. Entonces nosotros, o los ángeles que no han caído, tanto como los ángeles que han caído, derivamos, o nuestra santidad deriva de él. Si Dios quitara la gracia de nosotros podemos caer de nuestro estado de santidad. Igual que los ángeles que ahora se encuentran sin pecado. Nuestra santidad deriva de Él. Es algo que nosotros dependemos de Él para ser santos. Por eso sí, ahí el comentario de MacArthur también dice que si aún en sus ángeles no confían, imagínense ustedes, que esa era de nosotros que tenemos mucho más pecado. E incluso el serafín, que se aparece ahí en Isaías, que cubre su rostro, él sí está en un estado de incapacidad de pecar, y aún así él cubre su rostro. O sea, nuestra santidad es por Dios, hermano. La santidad que nosotros podamos poseer deriva de Dios. Por eso la palabra santo le explicaba que viene de una palabra hebrea que significaba separado o apartado, fuera de lo común. Es algo que está totalmente fuera. Nosotros nos encontramos aquí y Dios está muy distante a lo que somos nosotros.
Si Dios quita su gracia, hermanos, caemos de nuestro estado. Así mismo, igual sus ángeles. Si Dios quita su gracia, podemos caer del estado de santidad. ¿Quién me ayuda a buscar Isaías 40:25? Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Sigue, los escritores de la Biblia siguen dando el ejemplo como que es algo totalmente distinto. Sigue dándole verdadero significado a la palabra fuera de lo común. Y como mencionaba el versículo que leyó Karil, ¿quién como yo soy santo? El versículo, vuelve a repetir, Juan. ¿A quién me compararéis? El 40:25, Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Exactamente, no hay nada que se pueda asemejar a Dios. Un nivel de santidad que pueda ser parecido al de Dios. Dios es totalmente separado y totalmente diferente. Por último tenemos, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la santidad de Dios? Leamos Hebreos 12:14, hermanos, por favor. Cualquiera que lo tenga lo lee. 12:14. Sí, bastante común este versículo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ciertamente. Doy un comentario de Paul Watch. Dice, seguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aprendemos que ninguna persona impía o corrupta va a acercarse al reino de Dios. Esto no significa ganar aceptación de Dios a través de las obras. Eso no significa eso. Sino significa que todos los que verdaderamente son salvos por medio de la gracia de Dios serán transformados por la misma gracia. Nuestro crecimiento en la santidad es la evidencia de nuestra salvación. No somos salvos porque somos santos, pero la salvación verdadera siempre resultará en la verdadera santidad. Ciertamente el escritor de Hebreos menciona de que nadie va al cielo si no es santo. Y esto no significa que nosotros tenemos que buscar el agrado de Dios por las obras como menciona Paul Watch, sino que es una evidencia de ser salvo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la santidad de Dios? Aparte de que caemos en un trauma como los ejemplos que mencioné en la Biblia que les mencioné al principio, la santidad de Dios tiene que transformarnos y colocarnos en nuestro lugar, porque si esos hombres que eran mucho mejores que nosotros moralmente cayeron como muertos o en un estado de humillación, que será nosotros cuando nos enfrentamos a un Dios santo, como les mencionaba, que demanda perfección y que demanda que no cometamos pecado. Nuestro estado también tiene que ser de temblar ante Él, de ser obedientes, de tener reverencia, que vivamos con temor. Esa es nuestra respuesta a la santidad de Dios. Entonces, hermano, la santidad de Dios es el resultado de que somos salvos. A pesar de nuestra maldad también, Dios nos reconcilió. La santidad que nosotros podemos tener, sigo con la línea, es algo que viene de Dios. Leamos 2 Corintios 6:16 y esa misma persona lea 7:1. 2 Corintios 6:16 y 7:1. 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como digo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es nuestra respuesta a la santidad. Dios nos ha regalado su santidad, pero también hay como un obrar en nosotros, una responsabilidad de buscar la santidad. Primero, ¿sabes qué me sorprende a mí? Que a pesar de que nosotros está el viejo hombre aún y todavía no estamos en un estado de gracia que seamos incapaces de pecar, ciertamente vivimos pecando. ¿Cómo Dios puede evitar aún entre nosotros? Porque por los versículos que leímos de que Dios es puro, limpio de los ojos para ver nuestra maldad, y aún así pueda estar entre nosotros. Y eso ahora es por medio de Cristo.
hace que el viejo hombre ya no le debemos nada a la ley, como dice Romanos en Pablo. Gracias a Dios por Cristo que ya no se ocultó, ya no hay nada que nos pueda condenar, y esa es la única manera de que Dios pueda habitar en un pueblo y llamarnos santos, e incluso nos llama perfectos. Pero todo esto por la obra de Cristo y nada que ver con nosotros. Termino diciendo algo. Cristo vino a ser un maestro sobre la tierra. Muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Bienaventurado los senos que mamaste, le dijeron a Cristo. Realmente Cristo fue bastante bueno. Delante de sus apóstoles también vieron muchas señales. Y los apóstoles, sorprendidos por el maestro que tenían, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Cristo le dice: ok, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero no sé si ustedes puedan resaltar de la oración del Padre nuestro cuál es la primera petición que Cristo dijo que se le haga a Dios. Así mismo es. Ese es lo primero que Cristo dijo. Cuando ustedes se acercan a orar al Padre, yo quiero que mi nombre sea santificado, que el nombre de Dios sea santificado. Lo primero que ustedes pidan al cielo, que mi nombre sea santificado, sea apartado. Mira, los judíos entendían esto, lo que a veces nosotros nos perdemos en las cosas, pues, pero el carácter de Dios es lo principal. Nosotros vivimos para nosotros mismos, pero realmente Dios no desea eso. Dios desea que Cristo sea, o Dios sea lo principal en nuestras vidas. Obviamente estamos acostumbrados a ser muy terrenales, a preocuparnos por nuestras propias cosas, pero tenemos que cambiar todo. Tenemos que empezar a apuntar a lo que Dios realmente quiere. Siempre ha manifestado que su carácter es más importante que nuestros propios deseos. E incluso cuando Dios maneja su propio carácter y nos dio mandamientos, lo puso como principal en el decálogo. Quiero que santifiquen mi nombre. El cuarto mandamiento, si no me equivoco. Y ahora aquí los discípulos se enfrentan a Cristo y le dicen: Señor, queremos hacer algo bien, enséñanos a orar. Bueno, lo primero que quiero que pidan es que mi nombre sea santificado. Y eso también es parte de nuestra respuesta ante Dios. Tratemos el nombre de Dios como algo separado. Y esto no es algo, ¿cómo decirte?, que encierra nada más estas palabras. No, sí, que tengamos respeto al nombre de Dios. No, es que todo lo que Dios haya mencionado, obedecerle y tener reverencia. Esto menciona santificarnos y utilizar el nombre de Dios como algo bastante sagrado. Hermano, como les mencioné, adelante. Todo hombre que se levante aquí a estudiar los atributos de Dios se va a quedar totalmente corto. Van a ver muchas cosas, e incluso yo, antes del estudio de la santidad de Dios, ustedes pueden buscar en YouTube o en cualquier libro, y esto es meses tras meses, dando sermones. Traté de plantearles lo que es la idea principal, una idea secundaria, y espero que se les quede en la mente algo. Oremos a Dios, hermano. Señor, agradecido contigo por la oportunidad que nos da de estudiar tus atributos. La semana pasada estudiamos acerca del amor de Dios. Realmente fue de bendición. Espero que ahora la santidad de Dios también sea de bendición, mi Señor. Que lo principal, Señor, seas tú, y que este estudio nos lleve a conocerte a ti. A entender que todo gira alrededor de ti, mi Señor, y no es alrededor de nosotros como hombres. Que tú eres el principal y más importante, mi Señor. Que tú eres el que verdaderamente tiene que ser exaltado. Por eso te estudiamos, para también conocernos a nosotros mismos y tomar nuestro lugar, que es que somos polvo, mi Señor. Que también tenemos que decir: apártate de nosotros porque somos pecadores y tus ojos son demasiado limpios como para que nos veas. Pero agradecido, mi Señor, agradecido contigo. Me anima muchísimo poder estudiarte a ti, aún sabiendo que somos tan limitados, Señor. Ayúdanos a hacer justicia a lo que tú demostraste a través de la Escritura de quién eres tú. Gracias, mi Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hermano, tenemos un break de unos minutos, después seguimos con el tema.